Sí, en realidad vamos a hablar del paro docente dictado por CETERA. Han adherido los gremios provinciales, el caso de SUTEBA también. No es por la lucha paritaria en provincia, sino por lo que va a suceder hoy en Chubut, como leíamos hace un rato, donde van a condenar a un dirigente por una protesta del 2019, donde se terminó prendiendo fuego la legislatura. Pero en este caso vamos a hablar con un dirigente de izquierda, del SUTEBA de La Matanza, delegado del SUTEBA de La Matanza. Me refiero a Mariano Hermida, dirigente de Tribuna Docente y de Política Obrera. Ya lo tenemos en línea y nos está acompañando. Mariano, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bien, gracias por esperar en línea. Bueno, ¿cómo viene el acatamiento en esta jornada del día del paro del día de hoy, que fue decretado por la CETERA? Bueno, mira, todos los registros y los datos que tenemos, y te hablo no solamente del conurbano bonaerense, sino de la provincia de Buenos Aires, pero en general de todo el país, por mensajes que nos van llegando, etcétera, es que el paro es muy alto. Estamos registrando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires un nivel de acatamiento de arriba del 90%. Tenemos una adhesión prácticamente total en provincias, bueno, que actualmente están en conflicto por la cuestión salarial, como Mendoza, que tiene 72 horas de paro votadas, en la provincia de Santa Fe, que también tiene un proceso de lucha que ya van por la segunda semana de paro de 28 horas de manera escalonada. El paro también es muy alto, por supuesto, en Santa Cruz, en la provincia de Chubut, donde hoy se va a realizar una movilización pidiendo la absolución de Gutmann, el ex secretario general recientemente condenado por el gobierno de Arcioni. Y bueno, y esto expresa de manera general una bronca y un descontento que se está expresando en este paro muy fuerte, fundamentalmente por la cuestión del retraso salarial y del ajuste que se está produciendo. Sí, pero ahí como que son dos temas distintos, ¿no, Mariano? Porque hay 7, 8 provincias que ya tenían un conflicto y por ahí es entendible el paro, porque ya de hecho estaban en discusiones paritarias, pero este paro del día de hoy no tiene nada que ver con la discusión salarial en la provincia de Buenos Aires, ¿o sí? No, tiene mucho que ver, porque vos fíjate lo siguiente. En primer lugar, los sindicatos provinciales están reclamando la apertura de paritarias. Me refiero a la conducción de SUTEBA, del Frente de Unidad Docente, es decir que hay un reclamo que está en curso. En segundo lugar, la bronca que recorre las escuelas en la provincia de Buenos Aires es gigantesca. Vos pensás que con paritarias firmadas alrededor del 40, 50 o 60% en cuotas, con una inflación que está proyectándose alrededor del 80 o el 100%, el ajuste que se está produciendo es brutal. Y que todavía no estemos en un proceso de paros de mayor envergadura, tiene solamente que ver con que las conducciones de los gremios, en este caso la conducción de Roberto Baradel de SUTEBA, como está entrelazada con el Estado y apoya políticamente al gobierno de los Fernández, no quiere agitar las aguas. Pero efectivamente este paro se ha tomado por la docencia como una forma de expresar su descontento con la situación que vive todos los días. Y la condena al compañero de la provincia de Chubut tiene mucho que ver, porque vos fíjate que en el contexto de que hay 8 provincias con paros, con movilizaciones, con puebladas directamente, como en la provincia de Mendoza, con movilizaciones de más de 25.000 docentes, ahora el Estado pretende disciplinar la protesta y criminalizarla, condenando a aquellos docentes que participen de estas manifestaciones. Entonces acá tenemos un derecho que es el derecho al salario, que está siendo vulnerado y ajustado, y que ahora se va a poner peor porque han anunciado tarifazos, y por el otro lado, esto se conecta con que tenemos que defender muy fuerte el derecho a la protesta. Ahora, Mariano, a ver, una cosa es protestar y hacer el paro, que eso es absolutamente constitucional, y otro caso es prender fuego un edificio público, una legislatura. ¿Ustedes entienden que no fueron ellos responsables de el incendio en la legislatura o que estuvo bien hacerlo? Bueno, mirá, en primer lugar, en el juicio no se demostró que Gutmann haya sido la persona que haya prendido fuego a la legislatura. Bueno, para la justicia de Chubut, sí. Bueno, pero la justicia de Chubut
tanto como la del gobierno de Arcioni, en primer lugar, tiene que ser investigado el propio gobierno, Ajá. porque ustedes saben que en la provincia de Chubut, las movilizaciones que hubo fue porque a los docentes no se les pagaba Es durante cierto. meses y meses su salario. Sí, de hecho acá lo Y en hemos una de esas, comentado. y Sí, en sí, una de sí. esas movilizaciones, yo les recuerdo a ustedes y a otros y a los oyentes que escuchan, que por ahí no siguen el conflicto, en una de esas movilizaciones fallecieron 2 docentes. Mariano, lo acabamos de contar. De hecho, nosotros justamente lo primero que hacemos es recorrer tapas de todo el país y este conflicto lo mencionamos en su momento, lo volvemos a recordar hace un rato, que murieron docentes en un accidente de tránsito, en definitiva, cuando volvían de un piquete y que después de eso Exacto. se produjo el incendio y que, bueno, ahora hay 3 dirigentes sindicales que fueron procesados y fueron juzgados y hoy conoceremos el veredicto definitivo. Me hace ruido que por ese conflicto no tengamos clases en la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando ya de un conflicto judicial, no estamos y en otra provincia, tampoco estamos hablando de que murieron durante la protesta o protestando o a manos de la policía, como ocurrió con Fuente Alba. Claro, ¿Se pero entiende lo que esto se digo? presenta como un tema judicial y para nosotros es un tema estrictamente político y de derecho Ujú. sindical, porque el derecho a la protesta, en el marco de que hay un ajuste brutal, ustedes se imaginan que si ya se produce un ajuste sobre los salarios, esto produce rebeliones, produce que la gente pare, produce que la gente se movilice, etcétera, etcétera. Ahora, cuando un docente se moviliza, cuando un pueblo en general se moviliza, como fue en la provincia de Chubut, porque quiero recordar que en esa movilización fue una verdadera pueblada, no es que estuvieron 2 o 3 dirigentes sindicales, sino que ahí estuvo el pueblo entero de Chubut, que viene pidiendo la renuncia de Arcioni hace tiempo, bueno, acá lo único que se quiere hacer con la condena a Guzmán es dar una señal ejemplificadora para que el resto de la población no se anime a salir a la calle y no se anime a protestar porque ven que le puede pasar esto que le está pasando a Guzmán. Entonces, esto no es una cuestión judicial, sino que es una cuestión estrictamente política y tiene que ver en cómo el Estado, que está ejecutando un ajuste feroz sobre los trabajadores, pretende acallar y pretende disciplinar y dar como ejemplo que a todo trabajador que salga a la calle y se manifieste le puede pasar lo de Guzmán. Ujú. Ahora, Entonces de no estamos ante un conflicto. hecho judicial aislado, Ujú. sino de un intento de criminalizar la protesta social por parte de un Estado que es el principal responsable de que hoy estemos afrontando la situación tan difícil que tenemos los trabajadores de la educación y en general de todos los rubros, ¿no? Si se confirma la condena, entonces se puede extender el conflicto a nivel nacional, ¿crees vos? Bueno, será un tema que habrá que discutir en asambleas, en plenarios, Ujú. pero la situación es absolutamente grave. Es decir, acá no se puede agarrar de chivo expiatorio a tal o cual dirigente sindical, por más que uno tenga todas las diferencias que pueda tener con ese dirigente sindical. Yo pertenezco a una, digamos, corriente dentro de la docencia que no está, digamos, afín a las dirigencias burocráticas del kirchnerismo, de la CGT, etcétera, pero acá hay una cuestión de principios. Es decir, cuando los trabajadores de un pueblo entero como Chubut salen, producen una pueblada en defensa de la educación, en defensa de la salud, en defensa de sus derechos más elementales, las organizaciones obreras, las organizaciones sociales de derechos humanos, el conjunto de la población tiene que responder con todas sus fuerzas, porque el día de mañana eso se va a utilizar contra otros trabajadores que seguramente saldrán a Mm. la calle como consecuencia del ajuste que se está produciendo. Hay otra cosa que también me parece que se genera un debate, que me parece un debate más profundo, ¿no? Cuando se hablaba del piso salarial, del consejo de salario a Ujú. nivel nacional, la verdad que no ganan lo mismo en una provincia que otra los docentes. Entonces, en algunas se justifica que haya 10 semanas de paro, en otras no. Bueno, Chubut era claramente un caso de ese, ¿no? Bueno, mira, ocurre lo siguiente, nosotros tenemos en teoría una paritaria nacional. En Y teoría. digo en teoría porque no funcionan los hechos como una paritaria nacional. Es decir, en los últimos años, la paritaria nacional lo que hace es fijar una especie de tope y no de piso, como se difunde a veces en los medios. Yo te recuerdo que Mm. el último acuerdo paritario que se firmó establece que el salario básico de un docente nacional es de unos 65.000 pesos.
¿Y eso qué quiere decir? Que luego cada provincia tiene que arreglarse por su cuenta y por supuesto las cajas provinciales, que son diferenciadas porque dependen del presupuesto que maneja cada lugar, hace que se produzca una diferenciación salarial entre un docente de la provincia de Jujuy, un docente de Chubut, un docente de la provincia de Buenos Aires, que efectivamente tenemos niveles salariales diferentes. Pero de un modo general, si hoy tenés a más de 8 provincias en conflicto, es evidente que todo el cuadro salarial está absolutamente por debajo de lo que mínimamente se espera que sea la inflación. Nosotros, desde nuestro espacio, estamos reclamando que tiene que haber un aumento inmediato de los salarios y de las jubilaciones que tiene que contemplar un 100%, porque es lo que se espera para la inflación de este mes, mínimamente para recuperar lo que perdimos, y por otra parte, que nuestro salario mínimo, porque también les recuerdo a todos que nuestro salario está compuesto en gran parte de cifras en negro, más del 50% el Estado nos paga en negro, quiere decir que no corre para jubilación, no corre para antigüedad, no impacta en todas las escalas salariales. Bueno, entendemos que nuestro salario mínimo tiene que ser igual al costo de la canasta familiar, que hoy está en los 190.000 pesos. Bien. Porque no podemos tener a docentes ni a ningún tipo de trabajador cobrando salarios de pobreza. Por lo tanto, lo que ocurrió en Chubut se va a volver a manifestar en diferentes provincias porque el gobierno ha decidido ratificar todo un rumbo de ajuste. Déjame simplemente marcarte un aspecto más de esta criminalización de la protesta, porque en la provincia de Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner también le quiere retirar la personería gremial al sindicato ADOSAC, que es el sindicato que está realizando paros en la provincia con la excusa de que no respeta la conciliación obligatoria trucha que dicta el propio Estado. Claro. ¿Sí? Que quiere mediar y evitar las huelgas, y el sindicato ha defendido el derecho al paro. Por lo tanto, acá te estoy mostrando que existe no un determinado sector político que ejecuta este nivel de persecución y de criminalización, también está pasando en la provincia de Mendoza, donde han detenido dirigentes de ATE, también ocurre en Jujuy, donde está Morales, bueno, sino que es una política que se está estableciendo en el conjunto del régimen. Así que hoy, desde nuestro sector, vamos a estar realizando un acto en el Palacio Pisurno a las 12:30 horas para colocar el rechazo a todo tipo de criminalización de la protesta, un salario mínimo igual a la canasta familiar, y también colocar el reclamo de rechazar esta pretensión de que se coloque una hora más, la quinta hora, en la educación primaria, porque con los niveles salariales que tenemos, esto conduciría simplemente a una mayor sobreexplotación laboral. Bien. Bien, Mariano, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que tengas muy buen día. No, por favor, muchas gracias a ustedes y para lo que necesiten. Muchas gracias. Hablábamos con Mariano Hermida, dirigente, docente de Tribuna Docente, delegado del SUTEBA de La Matanza.